Muy buenas nuevamente, aquí estamos otra vez con estos aparatejos porque vamos a hacer un nuevo vídeo de una herramienta nueva, ¿vale? Que los técnicos del sistema de seguridad utilizamos. No es mucho, no lo utilizamos mucho, pero muchas veces tenemos que utilizar este tipo de herramienta que voy a enseñar para hacer ciertos trabajos que si se encargan a otras personas saldría muchísimo más costoso, con lo cual hay que reducir costos para poder ofrecer al cliente la mejor calidad-precio para hacer la instalación, ¿vale? Ahí, de todo esto que veis, no es nada de esto, ¿vale? Apartamos por aquí, apartamos por acá, vamos a quitar esto por aquí y vamos a ver qué es esta nueva herramienta. Vamos a ver, quita esto por aquí y aquí tenemos la nueva herramienta, ¿vale? De la marca Tag Life. Esta marca no la conoce ni su padre, ¿vale? Porque no es una marca conocida, ¿vale? Pero es una marca, digamos, que la he comprado para, digamos, hacer ciertos trabajos que son pequeños, ¿vale? No, esto no va a ser como si fuese de la marca Hilti, que eso te dura para toda la vida, no, esto es para hacer trabajos pequeñitos, es decir, que en nuestro sector esto lo vamos a utilizar muy poco, pero alguna vez lo vamos a tener que utilizar, ¿vale? Aquí como vemos una caja marrón y aquí vemos Tag Life, Power Tools, y aquí lo que vemos es una lijadora, ¿vale? Lijadora, después voy a poner las características aquí en la pantalla para que vean ustedes qué características tienen, por si a lo mejor les interesa, o si no, mirar otras marcas, pero digamos yo esta la voy a probar. Cuando haga hecho varias cosas ya diré mi opinión, pero vamos a hacer el unboxing de esta herramienta a ver qué tal sale. Vamos a poner las especificaciones aquí. Pues tomamos el destornillador, ¿vale? Y vamos a abrir el paquete a ver qué es lo que contiene, para que ustedes vean lo que contiene. Vamos a ver. Vaya, madre mía. Vamos. Ok, por aquí quitamos esto no vale para nada, ¿vale? Por lo menos el empaquetado está bastante bien. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos a ver, que esto también muchas veces es bastante difícil. Vamos a ver, abrimos y vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, tenemos cable con enchufe de aquí de España. El americano sabemos que es el planito, que son de los planitos, ¿vale? El cablecito que viene con la lijadora. Vamos a ver qué más viene en la cajita. La cajita vemos que vienen, vamos a ver, esto cómo se abre. Esto se abre pues abriéndolo. Vale. Pues son papeles de lija. Lo bueno de esto es que es tipo velcro. Esto se pone en la lijadora y va muy bien, ¿vale? Y aquí tenemos de varias medidas, un poquitín más gruesas y un poquitín más finas. Tenemos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruesas y 6 finas, ¿vale? Esto normalmente es para las gruesas para cuando queremos quitar las impurezas rápidamente, y después esto ya es para dejarlo más lisito, ¿vale? Con lo cual la verdad es que viene bien. Para empezar, viene bien. Después ya hay varios. Vemos que es la P80, la gruesa, y la fina, la P180, ¿vale? Y sobre todo, estos agujeritos que ustedes ven son agujeros universales, ¿vale? Para la mayoría de las lijadoras. Vale. Esto vamos a dejar por aquí al lado, ¿vale? Vamos a ver qué más trae. Vamos a ver. La caja ya nos hace falta, con lo cual la caja la que dejamos por aquí. Vamos a ver qué trae aquí. Vamos a ver. Trae la tarjeta de garantía, ¿vale?
Perfecto, muy bonito. Después me lo leeré. Vale. Ok, perfecto. Después el manual. El manual, como tiene que ser, en perfecto. Anda, viene en español. Fíjate que viene en español. Vale, con lo cual vamos avanzando. Muchas veces estas cosas, sí, vienen en inglés, en alemán, francés, español, italiano y será chino, japonés, pues estas letras ya no las entiendo. Vale, con lo cual aquí viene en español y viene cómo se conectan las cosas. Está bastante bien, la verdad es que viene bien expresado. Vale, pues nada, esto por aquí. Y vamos a ver la lijadora. Vamos a ver cómo es el cable. Sacamos aquí una bolsita. Vemos que tiene aquí la parte de aquí abajo, ¿vale? Para poner las estas, ¿vale? Vamos a ver cómo se pone esto. Vale, vamos aquí, ¿vale? Se pone y después se quita. Siempre los agujeritos. Los agujeritos que son, eso es para absorber el polvo que esté dejando, ¿vale? Esto dicen todos los fabricantes que sí, que funciona todo muy bien, pero al final, seamos realistas, no funciona, no aspiran tan bien, ¿vale? Después tenemos aquí el cajetín, ¿vale? Para suciedad, para cuando coja el polvo, que lo guarda aquí, ¿vale? Aquí tenemos el nivel, el máximo, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, para la fuerza, ¿vale? Y aquí tenemos encender o apagar, ¿vale? El peso, pues la verdad es que como tengo que estar aquí mucho tiempo, si yo estoy así, vayan, pero cuando estés con la pared, la verdad es que pesamos un poquitín, somos realistas. Pero en fin, como no se va a utilizar mucho, pues digamos que nos salva del apaño. Ahora vamos a ver cómo se quita esto. Para eso vamos a coger el manual de instrucciones, que es importante, que para eso hubo un ingeniero que lo hizo. Y aquí lo bueno es que, por lo que veo, vamos a ver en español. ¿Dónde está el español? Vale. Por lo que veo, que se puede papel de lijar, ¿vale? Caja de polvo, soplador de escape, ¿vale? Por lo que veo, se puede poner incluso a una aspiradora de esta normal de casa. Se mete aquí el tubito, con lo cual la verdad es que está bastante bien para lo que es. Aquí vemos que tiene velocidad de 0 a 13.000, ¿vale? El tamaño de lijado 5 pulgadas, el peso 1,55, kilo y medio, ¿vale? Pero lo que pasa que aquí está muy bien, pero cuando estás en la pared lijando o estás lijando algún soporte para poner una cámara, para poner sensores, dependiendo de eso, al final, cuando tienes que hacer lijar mucho para después pintar, muchas veces hay que hacer inventos para los clientes, para poner cámaras o para poner un sensor o algún brazo especial y demás. Con eso muchas veces lo hacemos lo soldamos, esto lo lijamos, después con el spray lo pintamos y que se da como hecho de fábrica, ¿vale? Con lo cual vamos a ver cómo se quita esto de aquí. Esto supuestamente esto es, por lo que veo, va a presión. Vamos a ver, aquí está, va a presión. Aquí, esto de aquí, y después supongo que esto para limpiarlo se podrá abrir, pues si no, menuda gracia tiene esto. Esto se podrá abrir para hacia adelante para sacar todo tiene aquí, está pringoso, ¿vale? Con lo cual aquí tiene, por lo que vemos, tiene el filtro para que salga el aire, pero que no salga el polvo. Con lo cual vamos a ver, esto ya lo miraré más adelante a ver cómo carajos se mira. Y aquí, por lo que vemos, se puede poner la típica boquilla del aspirador, para que en vez de tener esto automáticamente con la aspiradora lo quitaría y demás, ¿vale? El tema del cable, vamos a ver el cable cómo es de largo.
pero muchas veces esto es más corto y no te llega a ningún lado. Vamos a ver por aquí. Mira, lo bueno es que esto, que para recoger el cable, esto está muy bien, ¿vale? Y vamos a verlo. El cable, vamos a ver, voy a medir por encima. Vamos a ver. Pues tiene, a ver, esto pongamos que es 1 metro, 2 metros, unos 3 metros, está bien. La verdad es que de cable está bien, no hay muchas veces que el cable es demasiado corto y después nunca ya tienes que poner un alargador y es el incordio, ¿vale? Con lo cual de cable está bien servido. Y lo que decía, que después para ponerlo otra vez, para guardarlo en la caja, que después muchas veces ni se guarda en la caja, se pone aquí. Vamos a ver, se pone por aquí. Vamos a ver, esto lo ponemos por aquí. Vamos a ver, y esto como los cables ordenadores, lo pones así y ahora, y tan bonito lo vuelves a guardar. Con lo cual vamos a hacer una prueba, ya que estamos a hacer una prueba, a ver cómo funciona, a ver cómo suena. Vamos a guardar esto aquí, a ver si hace mucho ruido o no hace ruido. Vamos a ver, quitar esto otra vez y vamos a ver si esto más o menos funciona o no funciona. Vamos a poner así primero, no va a ser que la estropeamos. Vamos a ver, vamos a quitar este chico por aquí, lo ponemos por aquí este. Vamos a ver. Ya está conectado esto. Vamos a ver. Vamos a poner al mínimo y vamos a ir viendo. Bueno, ¿esto qué le pasa? Vamos a ver, bueno. Vale. Al 5. Vamos a poner en el 5. Vale, en el 5. Pues ahora. Vamos a poner en el 4. Vale. En el 3. Ahí ya se mueve menos. En el 2. Allá. Más finito. Vale. Se puede mover esto, con lo cual va bien. Apagamos y ahora vamos a poner en el 1. En el 1, esto me pone a mí que el 1 no sé ni para qué sirve, porque esto será que hay que ponerlo aquí, el número 1. Pero el 1 no vas a poner la vida, porque esto no. El 2, el 3, el 4, el 5. No máximo. Con lo cual funciona. Aquí vemos la marca Tag Life. No se conoce mucho, pero en fin. Vamos a ver esto donde está fabricado. Esto está fabricado en China, como el 99% de las cosas. Espero que os haya gustado. Y digamos, esta herramienta no se va a utilizar mucho, ¿vale? Pero muchas veces para hacer soportes o hacer cosas raras que nos piden los clientes. Esto, lijar, después pintar por encima y demás cuando soldamos cosas. Y la verdad es que queda genial. Espero que os haya gustado.